gracias también a Fren por esta iniciativa. Ya se sabe la situación que tenemos los autónomos y empresarios a día de hoy. Muy poca información, muy poca formación para poder seguir adelante. Como se sabe, los autónomos pues somos supervivientes, unos supervivientes natos, y para no necesitar sobrevivir y sí vivir tranquilamente es por lo que estamos hoy aquí, ¿vale? Vamos a dar unos pequeños tips para poder gestionarnos adecuadamente y no llevarnos sorpresas desagradables en el futuro. Seamos 100% responsables. Vale, algo importante, uno de los primeros pilares que tenemos que tener en cuenta es analizar y entender nuestras finanzas. Es muy importante tomar conciencia de la situación que tenemos, analizar lo que tenemos y tener otra vez muy claros cuáles son nuestros ingresos, pero aún más claro tenemos que tener nuestros gastos y entender por qué estamos en esa situación. Tener claro también nuestro beneficio, si lo tuviésemos, y si no, saber por qué no lo tenemos. Controlar nuestros gastos, contarse la verdad. Saber es poder, es necesario llevar el control de los gastos, ya sea a través de aplicaciones o por un Excel. Hoy en día tenemos muchísimas facilidades para poder llevar a cabo el control de los ingresos y de los gastos. Tuve el caso de una clienta hace un tiempo, una peluquera, para ser exactos. Ya sabéis que en las peluquerías, pues como en tantos negocios, lo que entra es la mayoría en efectivo. Esta chica vivía completamente al día. Todo lo que entraba, pues salía para comprar el pan, voy al supermercado, echo gasoil, me voy de comida, lo que fuese, ¿no? Vale, pagaba también a sus proveedores. Ese dinero, pues entraba un proveedor que le dejaba los tintes, sacaba de la caja registradora y pagaba. Pero claro, al mismo tiempo también le decía a la chica que tenía trabajando, ve y cómprame el pan. Pero también ese dinero salía de esa caja registradora. Pues eso es un auténtico caos. Claro, esto le llevó a la chica a pensar que su negocio no funcionaba, no le era rentable, porque siempre veía la caja que estaba a cero. Eso es un descontrol auténtico. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso hoy en día es muy fácil llevar ese control. Es lo que os digo. Tenemos aplicaciones, tenemos un Excel o bueno, vamos a todos sitios con el móvil y con el ordenador. Podemos tomar nota de ello. Aprender a realizar un presupuesto familiar. Una vez que ya sabes dónde se está yendo ese dinero, tenemos que decidir dónde se nos va y por qué. Y os voy a poner un ejemplo. Es como si tenemos un trabajador que gana 1.200 euros al mes, pero nada más cobrar, vienen todos sus gastos y empezamos a pagar por un lado, por otro y se queda cero. Ese trabajador va y te pide 500 euros más para pasar el resto del mes. ¿Qué haces? ¿Se los das? O por el contrario decimos, no, tienes que planificarte, ¿verdad? Pues un autónomo es igual. Tenemos que planificarnos. Otra cosa luego es que, bueno, pues recibimos beneficios, lo podemos hacer reparto de beneficios en ciertos momentos del año, pero tenemos que tener claro que al final somos los trabajadores, tenemos nuestro sueldo, tenemos que ponernos ese salario. Ser previsores, tener ese presupuesto. Hazte responsable, no culpable. No hay que fustigarse. Responsabilízate, sí, de tu dinero, pero de nada sirve sentirse víctima. La culpa siempre paraliza. Hay que tomar las riendas de las situaciones y aprender a salir adelante. Sé que es muy duro cuando se ve la verdad, porque es así. La verdad de la situación económica suele causar bastante impacto. Hace unas semanas, de hecho, también tuve otro cliente que al poner sobre la mesa sus ingresos y sobre todo sus gastos, tuvimos que parar unos minutos para que respirara profundamente porque se puso rojo, empezó a ponerse bastante nervioso. Vamos, un ataque de pánico le dio, un ataque de ansiedad. Pero al cabo de unos minutos fue él el que me dijo, gracias porque saber es poder, y a partir de ahí pudimos tomar las medidas adecuadas para que eso no le volviese a pasar, por lo menos.
Vale, tenemos que tener cambios progresivos. 1 es más que 0. No podemos pretender tener resultados de hoy para hoy. Es imposible. Los cambios son y se ven siempre en el largo plazo. Lo importante es ir mejorando en el día a día. Como, a ver, una persona que se pone a dieta no espera decir, yo me pongo a dieta y pierdo 10 kilos en el momento, lógicamente. Pues esto es igual. Si tomamos medidas en vuestra economía, tanto en la empresa como a nivel personal, solamente por decir voy a tomar medidas y me hago una planificación, no significa que todo vaya ahí, ya está, o sea, ya está hecho. No, hay que llevar a cabo esas medidas y hay que ser consciente. Vale, pasamos. Fórmate e infórmate. Esto es un pilar bastante fundamental porque está muy bien culpar a otros de lo que nosotros deberíamos de saber. Tenemos que estar al día y ser aprendices de todo, al menos tener nociones básicas para que no nos engañen. Hay que aprender a delegar, obviamente, pero por lo menos tenemos que ser lo que he dicho, aprendices, tener esas nociones, al menos de fiscalidad, legal, finanzas y marketing. Al final somos nosotros nuestros empresarios, somos los que tenemos esa empresa y tenemos que saber un poquito de cada. Eso no significa que todo lo voy a llevar yo, pero tenemos que saber lo mínimo y además estar en continua formación. A ver, nosotros solo tenemos que saber que no nos pueden engañar, tenemos que tener ese control de que no nos están engañando. A mí si me dicen que tengo que pagar estos impuestos, tengo que saber por qué tengo que pagarlos, al menos. No es que yo haga las cuentas, pero tengo que saber para qué finalidad tienen. Además, bueno, hoy en día sabemos cómo tenemos el panorama en España los autónomos y tenemos que tomar conciencia de lo que necesitamos para no estar totalmente desprotegidos. Y es así, estando en continua formación y estando muy informados de cada uno de esos cambios, como por ejemplo uno de los cambios que hoy en día nos preocupa más a los autónomos, como es la nueva cuota de autónomos que tendremos a partir de 2023, pues si estamos al día sabremos cómo tendremos que afrontar esa situación. No dejarse llevar por las modas. Seguro que alguna vez os ha llegado el típico cuñado que lo sabe todo, que dice cómo te tienes que gestionar, aunque no tenga ni idea, porque encima de todo es funcionario, desde hace 40 años está a punto de jubilarse y lo único que ha tocado del ordenador es, bueno, entrar en internet por la mañana a primera hora para leer el periódico y a media mañana para echarse el solitario seguramente. ¿Cómo esa persona te puede decir dónde tienes que tener tu dinero, cómo debes de gestionar tu empresa y qué puntos debes de seguir? No es fiable. Y aún así hay veces que se le hace caso a ese cuñado. Bueno, pues tenemos que saber y tenemos que estar bastante formados para que no nos pase eso. No significa que no le hagamos caso o que no escuchemos a otras personas, sino que debemos saber qué es realidad y qué no. Un poquito más modernizado el cuñado tenemos la versión youtuber. Todos saben planificar, gestionar, invertir, saben hacerlo todo, son unos cracks. Bueno, quédate con lo que verdaderamente sea importante para ti, pero investiga también sobre ello. Y en relación a no dejarnos llevar locamente por esas modas, debemos de tener en cuenta la reciente locura que tenemos por las criptomonedas. Criptomonedas, inversiones en energías renovables o incluso algo no tan moderno como son las inversiones inmobiliarias. Quizás solo es una moda pasajera o mala información. Por eso es tan importante tener la información completa en tu mano y saber qué es lo que más te conviene a ti y a tu empresa, qué es lo que tú necesitas, que no tiene por qué ser lo mismo que a tu vecino o a tu primo. Eso no quiere decir que no inviertas en lo que a ti te dé la gana, ojo, pero por lo menos tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Planificación y endeudamiento. Bueno, si te planificas bien, podrás conseguir lo que quieres conseguir, obviamente. Y bueno, pues hay que prepararlo con antelación para poder endeudarte lo menos posible. Lo ideal es no estar endeudado.
que también es parte de mi trabajo, obviamente. Evidentemente hay un momento que sí que es recomendable endeudarse. Por ejemplo, tengo un taller y creo que tengo nicho de mercado en otro punto estratégico de mi ciudad y quiero abrir allí otro taller. Vale, pues quizás si no tengo los recursos suficientes para abrir ese taller voy a tener que endeudarme. Eso es una deuda buena porque sé que se va a amortizar porque voy a tener beneficios. Vale. Lo que no se debe de hacer es, me quiero ir de vacaciones y voy sacando préstamos. O, bueno, no sé, me quiero comprar otro coche que tengo nuevo y no tengo recursos, pues saco un préstamo y así lo vamos haciendo. Hay veces que cuando queremos financiarnos para tener deuda buena, estamos en tal tasa de endeudamiento que las entidades no nos dan esa financiación. ¿Vale? Os pongo un ejemplo de otro cliente. Tengo un cliente que cuando llegó a mí ganaba 2.200 euros al mes y tenía unas deudas del 50% de su salario, 1.100 euros. Tenía 5 préstamos. Esos préstamos fueron para comprar coches, pero no todos los coches los tenía. Algunos ya lo había vendido y sin embargo no se quitó la deuda. Esa deuda seguía ahí, recibió el dinero y se lo gastó. Sacó otro préstamo para pagar la boda del hermano, que fue, la verdad es que un hermano así da gusto tenerlo, lógicamente, yo encantada. Que vengan así todos los hermanos, que me paguen bodas. Fue muy generoso pagando esa boda. Pero ahí tiene el préstamo, que es otra deuda. Y luego sacó otro préstamo para irse de vacaciones a Punta Cana. Me parece maravilloso que te vayas de vacaciones a Punta Cana, pero si tienes el dinero. Bueno, el problema vino cuando quiso comprarse una casa y necesitaba una hipoteca. Menos mal que esa hipoteca, o sea, él firmó un contrato de arras y le daban la casa en 2 años. Tuvimos tiempo de gestionar esa deuda, pero fue toda marchas forzadas. O sea, eran 1.100 euros que tenía que rebajar para poder volver a endeudarse. Un auténtico desastre. Vale, otro apunte que os quería hacer, la mayoría de autónomos intentan no declarar demasiado sus ingresos para poder pagar menos impuestos. O que su nómina sea pequeñito también por lo mismo. Vale. El resto se trabaja en B. Bueno, cada uno decide. El problemón viene cuando tenemos o cuando quieren comprarse una casa y saben que van a necesitar una hipoteca. ¿Por qué? Porque los bancos, si no lo ven en los papeles, no te van a dar ninguna hipoteca. Entonces, tenerlo en cuenta para las personas que quieran comprarse una casa, que lo hagan correctamente. Vale. Hay que marcarse objetivos. Definir qué se quiere conseguir tanto en la empresa como a nivel personal. Hay que tener siempre en cuenta los plazos temporales, tanto el corto como el medio plazo. Pero también el largo. El largo no hay que perderlo de vista. No podemos ir sin previsión. Luego nos pasa pues lo del ejemplo anterior, de me endeudo hasta las cejas y me quiero comprar una casa y firmas un contrato de arras. Bueno, pues a correr, ¿no? Vamos a ser previsores y que no nos pase eso. Bueno, pues pasamos ya al siguiente bloque. Págate a ti primero. ¿Qué pasa si tu empresa cierra mañana? ¿Tendrás recursos para pagar otro proyecto simplemente para pagar tus gastos? Imagínate que tu empresa funciona muy bien, te da un estilo de vida bastante bueno, pero imaginaros perdón, que todas esas empresas del sector tienen que cerrar y la ley dice que no pueden seguir facturando. ¿Os suena, verdad? 2020. ¿Qué harías? ¿Qué le pasa a tus finanzas, a tu economía personal? Hemos cerrado, ya no tenemos recursos, no nos entra dinero, ¿vale? No tenemos esos recursos para subsistir. O por el contrario, comenzarías a pedir préstamos, a tirar de tarjetas de crédito. Aquí os voy a poner otro ejemplo de un cliente que llegó también a mí como empresa. Sus deudas en la pandemia ascendieron a 220.000 euros solo durante 4 meses para poder pagar todos los gastos de su taller de coches.
taller de coches que estaba cerrado. No ingresaba nada, pero tenía muchísimos gastos. No había sido nada previsor, no tenía nada de previsión, no tenía un colchón de seguridad. Pues sacó pólizas, sacó préstamos, deuda tremenda. Claro, no tenía en cuenta esos plazos temporales y ahí siempre tenemos que tener un colchón de seguridad por lo que nos pueda pasar. Si se cierra la empresa por lo que sea durante 4 meses, pues tenemos que poder, nuestro capital, o sea, a ver, sí que me estoy liando. Mi capital tiene que hacer frente a esa deuda, ¿vale? Tener también en cuenta los plazos temporales. Si yo quiero abrir otro taller dentro de unos meses, tengo que ser previsor y saber cuándo voy a abrir ese taller y si voy a poder abrirlo. Por eso tenemos que tener en cuenta esos plazos temporales. Planificación según objetivos. Si tengo objetivos de expandirme, tenemos que planificarlo correctamente según esos plazos temporales. Expansión, habrá que meterle bastante inversión, qué tipo de inversión va a ser. Todo eso se tiene que planificar. Son objetivos que se tienen, esas metas, y tenemos que conseguirlos. ¿Vale? No pasaba. Tú no eres tu empresa. Págate un sueldo. ¿Alguno de aquí se ha puesto su propio sueldo? ¿O por el contrario, aquí no hay sueldos? Me podéis contestar por el chat, ¿eh? ¿Te has puesto sueldo? Bien. Enhorabuena. Vale. Ah, bien, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Exacto, es una obligación. ¿Recordáis el ejemplo que he puesto al principio de la peluquería? Todo lo que entraba salía. No se puede vivir al día de la caja registradora. Es imposible, es necesario ponerse ese sueldo con el cual cubrir esos propios gastos. Y además, tu empresa debe proporcionarte siempre un estilo de vida que tú quieras vivir. Evidentemente, en el corto plazo no podremos porque si no tienes un sueldo ya establecido, no tienes esa planificación, va a ser muy complicado. Pero bueno, con un buen trabajo seguro que se podrá conseguir ese estilo de vida que se quiere, ¿vale? Bueno, pues en ese presupuesto debemos de prever en ese sueldo debemos de prever nuestro presupuesto de gastos, saber lo que podemos cubrir y además poder seguir viviendo, que es lo más importante. Necesitamos vivir, no venimos solamente aquí a trabajar y a ahorrar y a seguir trabajando, no, tenemos que vivir. Entonces, hay que tener en cuenta que los gastos fijos familiares no deben de superar el 50% de nuestro salario. De gastos variables no debe de irse más de un 30% y el 20% restante debe irse al colchón para emergencias y objetivos, necesidades que tengamos en el futuro. ¿Vale? Perfecto. Cuentas separadas. El negocio por un lado y lo personal por otro. ¿Cómo lo podemos conseguir? Evidentemente no podemos tenerlo todo en la misma hucha, en la misma cuenta. El negocio tiene que tener su cuenta y tú la tuya. Gastos de empresa para la empresa y gastos de la casa en las cuentas de la casa. Esto pasa sobre todo en los perfiles autónomos, más que en las sociedades. ¿Por qué? Porque en las sociedades al final sí que se llevan las cuentas de otra manera y a lo mejor podemos meterle ciertos gastos, como puede ser el teléfono, gasoil, pero el autónomo lo mete todo sin consideración. No es que lo meta todo, sino que tampoco refleja esos ingresos como tal. En las sociedades está muchísimo más controlada. Es más consciente y no puede hacer disposiciones tan inmediatas como un autónomo. Que el autónomo es que no tiene conciencia ninguna de gastos y menos de ingresos. Vale. Vamos a marcarnos objetivos, sueños, metas, estilo de vida que queramos conseguir. Igual que a nivel profesional nos ponemos objetivos de crecimiento en la empresa y si no nos los ponemos, debemos de ponerlos, a nivel personal también.
Y por supuesto hay que tener en cuenta qué sueños, metas y estilo de vida queremos tener en cada uno de esos momentos. Y según cada plazo temporal, porque en cada momento le vamos a pedir algo diferente al dinero. Una forma diferente de trabajar, eso sí, siempre bajo la premisa de seguridad. Yo cuando me siento con un cliente, lo primero que le digo es, dime en el corto plazo qué quieres conseguir, qué objetivos o necesidades tienes. Me cuenta y le vuelvo a preguntar, pero ¿y en el medio? De 4 a 9 años, ¿qué objetivos y necesidades tienes? Alguno me dice, de aquí a 4 años, yo qué sé, seguro que tienes alguno. Y siempre termina rellenándome esa hojita que veis ahí, esos cuadritos, termina rellenándomelos. Pero es que en el largo igual. Tenemos objetivos, aunque no somos conscientes a veces de ellos, tenemos que tener esos objetivos. Y cuando lo hemos escrito sobre el papel es cuando nos queda verdaderamente claro que están ahí. Entonces, tomar nota de vuestros objetivos, poneros metas y esos sueños que queréis conseguir, vamos a ponerle fecha para conseguirlos. ¿Vale? Si queréis conseguir un estilo de vida superior, marcarlo también cuándo queréis conseguir ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque si no nos marcamos esas metas, esas fechas, va a ser imposible conseguirlo. No lo vais a ver claro y no vais a luchar por ello. No sé si habéis oído hablar del sistema de retribución inteligente. ¿Has oído hablar? ¿No? Vale. Consiste en cómo debo de tener gestionado mis recursos. Como sabéis, tenemos un efecto nocivo que nos afecta a todos, que es la inflación. La inflación, sí, la inflación que seguro, ¿sabes lo que es? Sí, ¿no? ¿Sabes cómo nos afecta? Es que tenemos también aquí presencial, estamos en un híbrido. Sí, ¿sabes cómo te afecta, no? Vale. Es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero por el paso del tiempo. Si echamos la vista atrás a 20 años, se sitúa en un 52,5%. No está mal, ¿no? ¿En tu cuenta corriente en 20 años te ha dado un 52%? No, ¿verdad? ¿A vosotros? ¿Os ha dado un 52% en la cuenta corriente? Que os leo. Vale. Eso es un 2,62% anual, si hacemos la media. Bueno, os sigo contando sobre el sistema de retribución inteligente, no me rollo más con la inflación. Y es cómo debemos de tener gestionados nuestro dinero. Tenemos que tener una cuenta corriente donde irán todos nuestros gastos fijos del mes, bueno, gastos fijos y algún gasto variable, como puede ser salidas de restaurante, me compro un caprichito, lo que sea. Ingresos, gastos de agua, de luz, todo. Luego tenemos en segundo lugar el colchón, que es una cantidad para emergencias, donde esté totalmente disponible nuestro dinero, que se estima que debemos de tener el equivalente a 3 veces nuestros ingresos mensuales o 6 veces nuestros gastos. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, una parte del dinero temporalizado, según tus objetivos, según tus previstos, lo que quieras conseguir en la vida, lo que sabes que sí o sí va a ocurrirte o que quieras que ocurra. Eso que hemos dicho en la diapositiva anterior, hay que marcarse objetivos y metas, hay que rellenar esos cuadritos. Eso que queremos conseguir sí o sí, vamos a temporalizar un dinero para que nos genere y poder conseguirlos. Vale. Variables en la gestión de los recursos. ¿Qué variables tenemos? Pues tenemos la inflación. La inflación que ya os he comentado un poquito antes. Tenemos la fiscalidad, rentabilidad, liquidez y seguridad. Vale, para proteger esa salud económica debemos tener en cuenta que el producto perfecto no existe, pero sí la estrategia perfecta, porque en cada plazo le podemos pedir una cosa diferente a nuestro dinero. En el corto plazo son objetivos que tengamos de 1 a 3 años, le podemos pedir al dinero liquidez y seguridad solamente. En el medio plazo de 4 a 9 años le podemos pedir rentabilidad y seguridad. De 4 a 9, ay, perdón. Vale. Y en el largo plazo, objetivos a más de 10 años, le podemos pedir alta rentabilidad al dinero, seguridad, previsión y ventajas fiscales. Obviamente,
Si le pedimos grandes cantidades de rentabilidad, vamos a trabajar ahí con la variante de mucha rentabilidad, liquidez, vamos a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque sí podemos tener rentabilidad y liquidez, pero podemos jugárnosla también. Si está el dinero rentando, está trabajando por nosotros, vamos a dejarlo que trabaje. ¿Que pueda sacarlo? Sí, pero déjalo reposar un poco, que genere más y en vez de tenerlo totalmente líquido. Seguridad, saber dónde está nuestro dinero en todo momento. ¿Quién lo gestiona? ¿Cómo se gestiona? En caso de quiebra, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi dinero? ¿Me lo devuelven? ¿No me lo devuelven? Saber eso, tenerlo seguro, saber que mi dinero no va a sufrir pues, ninguna pérdida. En cuanto a fiscalidad, que voy un poco en desorden, pero bueno, no pasa nada. Fiscalidad. Pues no todos los productos nos vienen bien a cualquier persona, ¿no? O sea, cada persona tiene una fiscalidad o le viene mejor fiscalmente tributar por ciertos impuestos. Vale, pues vamos a ver qué productos tributan por los impuestos que a ti te salga más rentable. O si tenemos algún producto que no tribute por la tasa más alta, pues vamos a ver cómo gestionarlo para tributar lo menos posible. Vamos a jugar con esas opciones. Y en cuanto os he dicho antes de la inflación, a todos nos afecta de cualquier modo, nos afecta a todos. Entonces, os pongo un ejemplo para que me entendáis mejor. Los que ya me conocen, que hay algunos, seguro que conocen este ejemplo, que siempre lo pongo porque es queda bastante claro de cómo afecta la inflación. Imaginaos que yo tengo en el banco 10.000 euros paralizados, no los toco durante 3 años y la inflación está en un 3% anual durante 3 años. Yo el primer año pierdo un 3%, el segundo pierdo otro 3% y el tercero vuelvo a perder otro 3%. Eso en total es un 9%. Si yo paso eso a euros, son 900 euros. Tú me puedes decir que sigo teniendo 10.000 euros en el banco, ¿verdad? ¿Pero puedo pagar lo mismo con esos 10.000 euros? No. Vale, pues así es como nos afecta la inflación. Todo está mucho más caro, la luz, el agua, todo está mucho más caro y pagamos mucho menos cosas con esos 10.000 euros. Vale, protege tu corto y medio plazo. ¿Lo tenéis protegido? Seguro que más de una ocasión habéis oído decir a más de un autónomo: nosotros no podemos ponernos malos, tenemos que seguir trabajando. Falso. Un autónomo es una persona más, se puede poner malo en cualquier momento. Si eres electricista, te subes a las escaleras, te caes de las escaleras y te rompes la pierna, ¿al día siguiente vas a poder subir las escaleras otra vez? Bueno, a lo mejor te recuperas un poquito antes que un funcionario, puede ser, pero necesitas unos días también de baja. ¿Qué pasa? ¿Que una embarazada que da luz y se va a trabajar? No, obviamente necesita también unos días de reposo. Necesita estar con su hijo y recuperarse. Vale. Lo que decía, podemos tener tranquilidad, aunque eso no es tan conocido, pero los autónomos también podemos cogernos la baja y tenemos opciones de tener una baja laboral, ya sea por enfermedad o por accidente, con seguridad. Saber de qué vamos a seguir cobrando, de que voy a poder seguir cubriendo gastos y, bueno, que mi negocio va a seguir funcionando. También debemos de ser previsores, ¿vale? Sí, estamos cubiertos por si tengo una baja, pero tenemos que ser previsores. Tenemos que tener ese colchón por si nos cierran la empresa o me pasa a mí algo. Tener ese colchón de seguridad y además una estabilidad en el presente. Vale. ¿Y qué debemos de tener en cuenta en el medio plazo? Nos pueden surgir muchas cosas, muchas variables. Giro profesional, crecimiento del negocio, invertir, algún cambio familiar. Podemos tener miles, pero con una buena previsión, con una buena planificación, se puede conseguir que no nos afecte en ese medio plazo lo que nos surja. El autónomo enfermo. Vale, ¿y qué conseguir en nuestro largo plazo? Bueno, aquí a más de uno le sonará a nivel familiar
de cómo la vida familiar puede dar muchísimos giros y afectarnos también en el trabajo. El coche que tenemos hoy, que acabamos de comprarnos, pues seguramente dentro de 10 años tendremos que volver a cambiarlo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos metemos otra vez en un préstamo o aprovechamos y somos previsores y no me endeudo más? La universidad tanto nuestra si queremos seguir avanzando como de los que tenemos hijos. O sea, la universidad es muy cara, los estudios son bastante caros y además para los que tienen hijos ya no es solo la universidad, a partir de los 18 años vienen gastos importantes, viene universidad, máster, remáster y lo que surja, ¿no? Son muchísimos los gastos que se tienen. Por supuesto, lo que se intenta es no tener más deudas. Y algo muy, muy importante para los autónomos y empresarios es la jubilación. Gracias a las calculadoras financieras que tenemos hoy en día, nos es más fácil hacer esa estimación para poder tener una calidad de vida y tener nosotros ese poder de decisión de cuándo queremos jubilarnos, pues ya que somos conscientes de que no tendremos unos ingresos dignos, llegados el momento, ¿por qué esperar a que me digan mi fecha para poder vivir a mí como me dé la gana? Seamos previsores y tengamos el poder de decidir cuándo queremos jubilarnos y qué queremos cobrar. He dicho lo de las jubilaciones porque hoy en día tenemos un sistema de reparto. El que trabaja hoy paga las pensiones de hoy. ¿Qué pasa el día de mañana cuando vayamos a jubilarnos? Pues obviamente la tasa de natalidad está muy baja, como todos sabréis, y esa posibilidad de reposición va a ser bastante complicada. Además, bueno, tengo el ejemplo de una clienta también, desde hace ya años que es clienta, y gracias a esa planificación que hicimos, pues se jubiló el mes pasado y me dijo, ya tengo mi jubilación, mejor no te la enseño. Porque era autónoma desde que empezó a trabajar y su jubilación ha sido el mínimo. Da igual por lo que coticen, tu jubilación no va a ser mucho mejor. Vale. Ten en cuenta siempre que si tenemos diferentes objetivos, tenemos que tener diferentes herramientas. La cuenta corriente que es buena para ti, a lo mejor no lo es para mí. Cualquier objetivo que tengamos, tenemos que utilizar herramientas diferentes. A ver, os pongo un ejemplo. Si yo me pongo una hucha porque me quiero ir de viaje a Nueva York y pongo 100 euros todos los meses y yo sé que necesito 2.000 euros para irme a Nueva York, pero a los 6 meses de empezar a ahorrar me proponen un viaje a París por 600 euros y como tengo el dinero en la hucha para Nueva York, pues saco ese dinero de la hucha de Nueva York y me voy a París. Vale, ¿qué pasa ahora con mi objetivo de Nueva York? Que no existe, ¿no? Que tengo que volver a empezar, que se pospone. Así va a ser muy complicado que se consiga. Va a ser bastante complicado que se consiga. Y lo más inteligente es que se tenga siempre esa herramienta para cubrir los objetivos que quieras, tanto una hucha para París u otra para Nueva York. Vamos ya acabando, ¿no? Vale. Diferentes... Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Y es que siempre tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que tener un colchón de seguridad, equivalente, como he dicho antes, a 3 veces nuestro salario o 6 veces nuestros gastos. En caso de imprevistos nos vendrá muy bien pues tener ese dinero ahí totalmente disponible. Vale. Destinar al menos el 10% de nuestros ingresos a la jubilación. Como os he contado antes, el ejemplo de esta clienta, gracias a que tenía un dinero bien planificado, no va a tener problemas para vivir en su jubilación, pero sí que es cierto que si dependiese solamente y exclusivamente de la pensión que le da el Estado,
pues su vida cambiaría bastante, drásticamente. Tenemos que ponernos límites a una versión preestablecida, ¿vale? No tenemos que dejarnos que nos dirijan lo que voy a cobrar y cuándo poder descansar. Seamos libres de decidir y poder tener un descanso digno gracias a nosotros mismos. Otro punto, el punto 3, ahorrar o invertir. Bueno, no es lo mismo ahorrar que invertir, lógicamente. Ahorrar es en el corto plazo e invertir en el medio y largo plazo. Son momentos diferentes, se usa de manera diferente. Es verdad que cuando viene a lo mejor un cliente a mí me dice, yo estoy ahorrando para mi jubilación. Sí, estás invirtiendo para tu jubilación, es un largo plazo. Vamos a trabajar para que te genere mucha rentabilidad y generar. Eso es jubilación, comprarme una casa o simplemente que el taller que tengo que crecer, ¿vale? Y montar franquicias. Pues eso también necesitamos una inversión. Vamos a ser previsores, vamos a ahorrar en el corto para tener ese colchón de seguridad, es dinero 100% disponible y vamos a invertir para nuestro medio y largo plazo. No sé si habéis oído hablar en algún momento del interés compuesto. ¿Lo has escuchado? Sí. Vale. El interés compuesto es el interés compuesto en el tiempo, que es la reinversión de todos los beneficios que se van generando. Lo que eso crea es un efecto exponencial en nuestro dinero. El capital inicial crece al paso de cada periodo debido a que esos intereses se acumulan. La tasa de interés se aplica sobre ese capital y los intereses acumulados, ¿vale? Con lo cual los intereses se incrementan al igual que el capital. Por ello, he puesto esa imagen que está ahí del efecto bola de nieve, y es que cuando un copito de nieve cae, se va haciendo cada vez una bolita, va formando una gran bola de nieve, y eso mismo nos pasa con nuestro dinero. También por ello es importante aprovechar el interés compuesto a nuestro favor y más en esta situación que estamos viviendo hoy en día. Adapta el producto a ti y no tú al producto. Bueno, hay más de 1000 entidades bancarias y aseguradoras inscritas en la Dirección General de Seguro, Fondo de Pensiones, Comisión Nacional de Mercado de Valores, Banco de España. ¿Por qué quedarnos en una sola entidad o aseguradora? Cojamos lo que más se adapte a nuestra forma de ser o de pensar para el objetivo que necesitamos. Que ellos se adapten a nosotros, no nosotros a ellos. ¿Vale? Vamos a buscar rentabilidad financiera y fiscal, que no nos engañen, lo que hemos estado hablando antes. Hay que estar formado, pero no solamente formado, sino también tenemos que saber lo que tenemos en el día de hoy, las noticias, tenemos que estar informado de todo, formado e informado. No es solamente cuestión también de tener solamente un beneficio, también tenemos que tener en cuenta que los productos de ahorro también tributan y tenemos que saber qué tipo de tributación tenemos. Todo tributa, ¿eh? Siempre gana el fisco, sí. Sí, siempre gana. Bueno, pero tenemos opciones de pagar menos. Lo que pasa es que no se conocen tanto. Por eso es tan importante el último punto y es tener un consultor financiero totalmente independiente, un asesor independiente, que sea un profesional, que la persona que te atienda sea totalmente independiente, que mire por ti, no por la entidad que representa, y muy importante que no tenga productos propios. Y bueno, ya acabo. Si queréis también me podéis contactar en este correo electrónico, ese es mi número de teléfono. Soy María Teresa Ortuño, que no me he presentado al principio, me ha presentado José, pero no me he presentado yo. Soy María Teresa Ortuño, consultora financiera de VB, trabajo para la multinacional